Venimos de la casa del cliente de traer este Nissan Versa estándar, un 2017 si no me equivoco, el cual el cliente quiere que le reemplacemos las bujías y le hagamos limpieza del cuerpo de aceleración. Hay personas que me han comentado, me han preguntado dónde yo compro mis herramientas o mis químicos para hacer lo que es limpieza de catalizadores, limpieza de sistema GDI. Pues mis herramientas muchas veces las estaba comprando en eBay. Tengo muchas herramientas que le he comprado en eBay, marcas reconocidas, y también tengo muchas herramientas que las he comprado acá. ¿Por qué compro en eBay? ¿Por qué compro acá? La verdad es que hay muchas herramientas que si ustedes las compran en eBay pueden salir buenas, claro que sí. Pero cuando es algo muy delicado, esa herramienta, si no tiene garantía o hacer efectiva la garantía de esa herramienta, puede salirles muy caros, porque hay que enviar la herramienta al país de origen, traerla nuevamente, y todos esos gastos los van a incurrir ustedes mismos. Puede ser que el paquete se les pierda, se les dañe en el traslado. Por eso algunas cosas yo opto por comprarlas acá en El Salvador. Pero ¿dónde las compro? ¿Dónde compro esas herramientas, esos químicos? Los compro con Verónica. Aquí les está apareciendo el número en pantalla. Ella es una vendedora de herramientas, muy buena vendedora, el cual les tiene herramientas de calidad. Van a encontrar lo mejor en calidad acá en El Salvador y lo mejor en químicos para poder hacer lo que es limpiezas de cuerpo de aceleración, limpiezas de sistema GDI, que son muy problemáticos. Si ustedes saben, las limpiezas de GDI se hacen cada 10,000 millas y toca hacer un mantenimiento a esos sistemas. A esta persona, a Verónica, yo le compro lo que es los químicos y las herramientas para poder hacer efectivo estas limpiezas. Ahí pueden contactarse con ella. Los que son de aquí de El Salvador, pues ya los de fuera tienen que acoplarse a las normas medioambientales si compran por eBay, ya que hay muchos químicos que necesitan un permiso del Ministerio de Salud, bueno, al menos en mi país, y no se pueden ingresar. Entonces se los destruyen cuando llegan a la aduana, te piden permiso del Ministerio de Salud y pues no se puede. La verdad es un gran lío. Por eso he decidido optar muchas cosas por hacerlo con un distribuidor acá de El Salvador y poder tener la garantía de ese producto y la garantía de esa herramienta para no tener ningún inconveniente a la hora de aplicarlo a un vehículo. Recuerden que nosotros los mecánicos, los técnicos automotrices, trabajamos con el vehículo de otra persona y esa persona nos va a exigir algún tipo de garantía. Nosotros tenemos que dar ese tipo de garantía aplicándola con herramientas profesionales, aplicándolas químicos de buena calidad, y por eso tenemos que buscar un distribuidor de confianza. Como dije, les dejo el número acá en pantalla, les va a aparecer nuevamente. Comuníquense con ella. Bueno, dicho esto, vamos a llegar al taller. Vamos a ver cómo se hace un reemplazo de bujías de este Nissan Versa. Algunas personas me han preguntado cómo sacar las bujías de un Nissan Versa. En este video lo van a aprender. Vamos a comenzar el proceso de desmontado. Tenemos que quitar todo esto, todo el múltiple, para poder acceder a lo que son las bobinas que están aquí abajo. Vean, o sea, son bobinas prácticamente inaccesibles. En este video vamos a hacer el proceso de remover todo esto, ya que, como dije, pues el cliente solo quiere que cambiemos bujías, que limpiemos garganta.
Para sacar las bujías de ahí donde están, van a necesitar un dado 14 de 3/8. Uno así como este es un dado 14 de 3/8. Van a necesitar pues una matraca o un rash, y las bujillas pueden sacarla con la misma bobina, ya metiéndola después de que las han aflojado, metiéndola para poder extraer, o pueden utilizar una herramienta como esta en los puestos NGK. Si ustedes venden bujías o alguien que venda bujías, tiene que tener estas mangueritas a la venta, o si son distribuidores pues ahí las dan para poder extraer las bujías muy fácilmente. Este es el estado de las bujías. Vean, la verdad estas bujías no están tan en mal estado. El vehículo anda quemando bien el combustible, pero ya que el cliente las quiere cambiar, vamos a cambiarlas. Vamos a limpiar, como dije, la garganta de aceleración, está ahí. El número de bujía recomendado para este vehículo es este. Pueden tomarle nota para el día que ustedes le hagan un mantenimiento a su vehículo, puedan ir y comprarlo. Vean, este es el número y la marca que yo estoy utilizando para poder hacer el reemplazo de estas bujías. Las bujías ya están todas cambiadas. Vamos a poner las bobinas para luego ponernos a limpiar. También vamos a echar un poco de grasa dieléctrica acá para poder armar todo para atrás. Vean, después de la limpieza que le hemos dado ya para armarlo, ya solo nos falta poner lo que es el múltiple. Ya sacamos todo lo que es el nido de ratas que tenía acá. También ya limpiamos lo que es la garganta de aceleración. Ya quedó esto solo de armarlo. Vamos a comenzar a colocar el múltiple de admisión para luego darle marcha.